A todo público se dedica a ofrecer contenido de orientación y educativo. Contamos con la participación de destacados profesionales. Cada emisión está diseñada para brindarte información valiosa, perspectivas especializadas y consejos prácticos. Únete a nosotros para explorar juntos un universo de conocimiento y crecimiento personal. Voces donde la experiencia se encuentra con la sabiduría. Bienvenidos a una travesía educativa única. Bienvenidos a Voces Inclusivas, aquí en Radio La Voz de Milagro. Agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta nueva entrega de Voces. Realmente deseamos de que cada voz sea escuchada, de que las personas que puedan compartir esas experiencias y también parte de su conocimiento con nosotros, pues sea un aporte muy valioso para nuestra comunidad. En esta tarde nos encontramos con la psicóloga Gabriela León, quien es dueña y dirige pues Wonderbees aquí en la ciudad, y queremos conocer un poquito más de ella, pero primero queremos darle la bienvenida. Hola Irwin, buenas tardes a todos, muchas gracias por el espacio y bueno, aquí estamos. Bien, gracias por darse ese tiempo, siempre agradezco muchísimo por eso, porque el tiempo es muy valioso y sé que tiene muchos proyectos, muchas actividades y bueno, sus pacientes también, así que gracias por estar acompañándonos hoy aquí. Bien. Sí, bueno, claro, siempre hay espacio para todo y por esto para poder ayudar a la ciudadanía y a nuestros pacientes, ¿verdad? Sí. Eso es importante. Y bien, nosotros conmemoramos el día 7 como el Día Internacional de la Salud, pero también este mes hablamos acerca de dos temas, bueno, varios temas, pero dos temas importantes. Uno es el autismo, que hemos hablado pues semanas anteriores, y otro también acerca del estrés. Bien, un tema bastante sonado pues en nuestra actualidad. Las personas que nos escuchan seguramente en algún momento pues se sintieron estresados, así que luego vamos a hablar un poco más acerca de eso, ¿bien? Pero conozcamos un poco más a Gabriela. ¿Quién es Gabriela? Tal vez por qué entró en el mundo de la psicología, qué es lo que le incentivó a poder continuar y seguir hasta, bueno, hoy poder tener incluso su centro, ¿no? Bueno, realmente a mí siempre me apasionaron los niños, entonces yo desde que era pequeña tenía en mente que mi trabajo iba a ser con niños. Entonces, bueno, pues cuando yo era pequeña, hace 30 años, porque tengo 37, realmente pocas eran las carreras, ¿verdad? O podía ser médico, pediatra o pues profesora de educación inicial. En todo caso, pues como que eran las dos opciones, ¿no? Yo inicié realmente estudiando medicina, hice un año de medicina general, pero siempre sabía que no era lo mío. Dentro de, pues, medicina pude conocer la psicología y realmente desde allí pude entender que era mi campo porque siempre fui, pues, una persona, suena un poco trillado, ¿verdad? Pero siempre todos los psicólogos nos dicen, tú eres bueno para escuchar, ¿verdad? Entonces, bueno, pues realmente sí, y desde ahí empezó mi carrera y bueno, pues en mi camino como tal, en mi formación, pasaron muchos sucesos que pues me trajeron hasta aquí, hasta donde estoy. ¿Por qué lo digo? Porque soy mamá, tengo un niño dentro del espectro y bueno, pues me enamoró todo eso y ya, estoy inmersa en esto que me parece fascinante y la psicología, sobre todo la salud mental, que es algo muy importante, que ahora siempre ha existido como tal, porque por ejemplo, siempre he escuchado algo que las personas dicen que antes no nos pasaba nada. Bueno, siempre nos ha pasado algo. Ahora lo que tenemos es más visibilidad, tenemos más acceso a información y bueno, pues ahora por eso es, y está bien, ¿no? Que así podamos ayudar a muchas personas y que las personas tengan las herramientas debidas pues para afrontar todo esto. Algo muy importante que es el estrés, ¿no? Todos siempre hemos pasado por algún proceso, algún episodio de estrés, ¿verdad? Sí, así es. Y qué interesante conocer su historia de vida también y sobre todo en el aspecto pues de su formación, porque cada estudiante pues tiene su complejidad en algún punto, en algún momento y creo que las personas que nos escuchan pues han pasado por eso o están pasando. Bien, ahora tenemos el acceso a poder ser visualizados por medio de redes sociales,
Así que muchas de las personas que nos ven incluso pues están en esos momentos, ¿no? En esos momentos tal vez de estudio, donde hay algo que ocurre que me genera mayor estrés, que tal vez no me ha pasado antes, tal vez no sé cómo pues sobrellevarlo, pero que está ahí. Gabriela, ¿qué es el estrés? Bueno, realmente es algo, como lo decía anteriormente, que siempre ha estado como tal, ¿no? Es algo que nos expone como que a nuestro límite, en el momento en que el ser humano llega al límite de un desborde de sentimientos y emociones, y pues lo importante es saberlos canalizar y tener como tal una ayuda, ¿no? Y herramientas como tal porque el ser humano como tal siempre va a estar expuesto a este tipo de situaciones, a estrés, por ejemplo, en el colegio, escuela, trabajo, en la casa, en la familia. Entonces, lo importante como tal siempre va a ser una contenencia y pues herramientas necesarias para poder afrontar estos episodios, ¿verdad? Entonces, todos estamos expuestos como tal al estrés. Entonces, quiero entender de que el estrés no es malo, que es importante sobrellevarlo, ¿no? Evidentemente, como tal, o sea, somos seres humanos, el ser humano va a pasar por emociones, por sentimientos altos y bajos, y está bien sentir, está bien expresar. Es algo como tal que siempre nos han venido, bueno, anteriormente, de verdad, como que no tienes que llorar, no tienes que expresarte, y realmente sí tenemos que expresarnos, tenemos que expresar nuestras emociones, o sea, eso está muy bien, y está bien estar estresado. Lo importante es, como les explicaba, saberlo canalizar o tener las herramientas para afrontar este proceso, ¿no? Y me pongo a pensar un poco, Gabriela, que eso parte también desde niños, ¿no? Porque de alguna forma ellos cargan un estrés que tal vez no es como un adulto, pero a la medida de esos años ocurre. La situación está en que tal vez no se comprende qué es el estrés, tal vez cómo puedo sentirlo en mi organismo, cuando ya parte de solamente pensamiento es algo ya somático, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y no entenderlo, no comprenderlo, no saber cómo gestionar, pues hace que la vida se vuelva más pesada, ¿no? Evidentemente, ¿sabes? Hay algo muy importante que siempre, pues, me doy cuenta cuando entrevisto a mis papitos. Entonces, los padres como tal, en niños y adolescentes, somos quienes debemos de identificar como tal el estrés en nuestros niños. Y, por ejemplo, esto se da por la educación que hemos llevado, ¿no? Entonces, el niño tiene que ser un adulto pequeño. Entonces, un niño no es un niño. O sea, un niño va a sentir, un niño va a llorar y va a pasar por estos episodios, como decías tú, Irwin, no como tal como un adulto, porque evidentemente ya tenemos más responsabilidades, trabajo, niños, muchas otras actividades, que los niños no, pero están en ese proceso de formación como tal. Y pues tenemos que, y pasan por eso, ¿no? Se evidencia mucho en la escuela como tal, el bajo rendimiento escolar, el aislamiento. Entonces, como papás, sí tenemos esa responsabilidad de detectar a tiempo, ¿no? ¿Qué está pasando con mi pequeño? Puede ser de que esté pasando por un momento de estrés, que sí pasa y que pasa muy a menudo y no pasa nada. Solo tenemos que, pues, acompañar y saber. Hay algo importante, los niños no necesitan padres perfectos, pero sí necesitan padres que acompañen, que escuchen, más que nada que escuchen, ¿no? Y menos juzgamiento de papás como tal. Entonces, para mí eso es importante. Pienso también que es mantener la comprensión de la magnitud. Bien, estabas mencionando un poco acerca de eso y se me venía a la mente algo que alguna vez compartí, de que si para nosotros lo más difícil es poder solventar los gastos del hogar, es por nuestra edad probablemente pues los desafíos mayores que puedan tener. Pero un niño de 1 año, 2 años, que su dificultad mayor es la poder bajar o subir una escalera,
Y para eso es la cosa más importante que él está haciendo, porque a veces se cae, a veces no, y está intentándolo varias veces. Eso es algo muy importante. Y a medida que se crece, pues hay cosas que generan también alguna especie de estrés para los niños que van creciendo, ¿no? Evidentemente, sí. Entonces, ¿qué sucede cuando un cerebro, como por ejemplo un niño, es un cerebro inmaduro aún como tal, ¿no? Antes decíamos que el cerebro no se desarrollaba hasta los 5 años, ¿verdad? Pero ahora sabemos que no, que es hasta los 25, 27 años que el cerebro se termina de desarrollar. Entonces estamos hablando de un cerebro totalmente inmaduro que está pasando por muchos cambios, sobre todo, por ejemplo, un niño de 1 año, como tú mencionabas, al subir y bajar una escalera, entonces va a generar estrés. ¿Por qué? Porque está contra los estereotipos del papá de que si no sube, de que si no baja, de que si no habla, entonces el papá está que ya hable, que ya, entonces todo, y los niños son muy intuitivos también. Entonces, quizás como tal no es, valga la redundancia, el nivel de estrés de un adulto, pero el niño también se estresa. Entonces, lo importante es eso, o sea, es tener el respeto y la comprensión para un pequeñito, para un adolescente, para un adulto mayor. O sea, todos debemos el mismo respeto y comprensión como tal, pues, ¿no? Entonces, eso. Ahora, ¿qué pasa con los padres en ese caso? Porque seguimos creciendo y tal vez esto que me genera estrés ahora sea que yo no pueda aprenderme las tablas para multiplicar. Pero mi papá, que lo aprendió a tal edad, pues lo hizo más rápido que yo. Entonces, como decías también, ¿no? Esto está generando una presión también en el menor. Pero como padres, ¿cómo podemos ir viendo de que tal vez esta responsabilidad o esto que debía hacerlo ya a cierta edad, pues todavía no lo ha canalizado, no lo ha realizado, no lo ha cumplido y está en proceso? Bueno, ahora, gracias, ¿no? Hay algo muy importante. Ahora tenemos herramientas que podemos utilizar, por ejemplo, las redes sociales. Para mí las redes sociales son buenas y malas dependiendo de, no todo siempre tiene sus pros y sus contras. Entonces, gracias a Dios, ahora tenemos mucha visibilidad, tenemos más acceso a información y claro está, no todos somos iguales, o sea, suene trillado, ¿no? Pero así es, no todos somos iguales. Puede ser que para mí el proceso de lectoescritura fue muy fácil, pero para mi hijo no. Entonces, como papás, sí estamos en la obligación de esa parte, sí, este, informarnos y prepararnos. O sea, yo sé que no hay un manual que diga que así tenemos que hacer como padres, pero sí invito a los papitos a informarse más, a prepararse más, porque como les digo, o sea, en las redes sociales ahora tenemos un acceso libre a todo, evidentemente con responsabilidad y sabiendo de dónde podemos, pues, escoger esa información, ¿no? Pero como papás estamos en la debida obligación de prepararnos para poder preparar y guiar a nuestros niños, ¿no? Entonces, desde allí parte el punto de la responsabilidad, el respeto por el niño, más que nada, porque, como lo decía, o sea, voy a poner un ejemplo claro. Yo como tal, yo aprendí a leer muy temprano edad, pero porque vengo de una madre que es profesora. Entonces, desde allí parte que yo llegué, y bueno, pues las herramientas que mi mamá utilizó eran un poco primitivas. Entonces, evidentemente yo no las voy a usar con mi hijo, con mis 3 niños, porque tengo 3. Evidentemente no las voy a utilizar y con los 2 primeros no las he usado, ahora no las he tenido que usar, pero en todo caso me informé, pude detectar que, por ejemplo, Benjamín, que tiene autismo, tenía que aprender a leer y escribir de otra manera, no tradicional como mi hija, que no, pues que ya aprendió más rápido. Entonces, más que nada viene eso, del respeto, de que vamos a los ritmos de los niños, de que vamos respetando toda esta parte. Para mí es importante eso, pues, ¿no? Gabriela, ¿qué sucede cuando esto se lo maneja así? Por ejemplo, empiezan a salir ya de la adolescencia y empieza lo que es la juventud, se gradúan de los colegios y ahora empieza un mundo bastante nuevo para los chicos y ahora tienen que
pues estar ahí esperando un cupo para la universidad, empiezan a estudiar en la universidad, algunos de ellos empiezan a trabajar, en algunas ocasiones pues empieza un proceso familiar como una nueva familia, al crear una nueva familia, de hecho, embarazos tal vez. Eh, ¿Qué sucede cuando vivimos en un hogar donde sí, como lo mencionabas tú, hubieron esos espacios para poder ayudar a gestionar cada cosa, ¿verdad? Eh, y encontrar y entender sus emociones y cómo afrontarlas. ¿Qué es lo que se espera? Yo sé que tal vez puede ser algo increíble, que esperamos que siempre pase, pero Exacto. ¿qué ocurre cuando eso fue así? Bueno, primero hay que saber pues que cuando estamos entrando a la adolescencia, a la juventud, estamos pasando el ser humano en cambios hormonales, físicos, entonces evidentemente estamos con nuestros sentimientos al top. Hay algo que leía hace no mucho, que lo más importante cuando estamos afrontando, porque tengo una niña de 12 años, siempre es de crear espacios de escucha, de que los niños, los chicos necesitan ser escuchados como tal. Entonces es algo de que en nuestra sociedad no se da mucho, o sea, como si hemos venido de tradición, entonces la tradición siempre ha sido que el papá es autoritario. Entonces no tenemos como tal un espacio de escucha. El adolescente necesita ser escuchado. Entonces, como decíamos antes y como tú lo decías, ¿qué sucede en esto cuando bueno, estoy en búsqueda, en la constante búsqueda de mi personalidad, de qué voy a hacer, de quién voy a ser? Tenemos algo también que nos está, como lo decía anteriormente, las redes sociales nos está llevando, nos ha llevado mucha, pero también tenemos el contra, perdón, que es la sobreexposición de muchas cosas, que los chicos ven, bueno, ya tiene 17 años, 18, ya pudo viajar, entonces eso les genera estrés y presión, porque yo también quiero hacer eso, porque yo también quiero quizás alcanzar esos estándares. Entonces es cuando pues yo invito a nuestros padres a que creen esos espacios de mucha escucha. O sea, el adolescente como tal necesita ser escuchado. Hay algo tan simple: escuchado, menos juzgamiento como tal y más acompañamiento. O sea, evidentemente poner límites, y no, que es un poquito difícil como papá, pero bueno, estamos en la lucha y así, o sea, espacios de escucha, menos juzgamientos y mucho más límites claros, y ya. Y empieza desde la niñez, ¿no? Como has venido mencionando un poco por edades y tiempos, pues empieza desde siendo pequeños. Yo me imagino niños que si están llorando y decimos ya no llores porque los hombres no lloran, limitamos mucho. Entonces el adolescente probablemente no va a querer ese espacio para ser escuchado. O si quisiéramos integrar esa escucha ahora, podría costar un poco más, ¿no? De poder realizarlo. Las personas que nos escuchan probablemente tienen a sus hijos pues muy pequeños y podríamos utilizar este consejo. Pero Gaby, tal vez estos papás que tienen hijos ya grandes, donde no cree este espacio dentro de mi familia, ¿qué puedo hacer? Claro, o sea, siempre hay algo que hacer, hay algo que se puede hacer, ¿no? Entonces, si desde pequeños no lo hice, pues los invito a que lo hagan ahora. O sea, la comunicación siempre es buena, siempre como tal. En algún momento un profesor me dijo, la palabra es lo mejor, como tal. Entonces crear esa confianza, porque la confianza como tal no se gana, ay, yo te doy la confianza y bueno, pues así no se gana la confianza, ¿no? La confianza es cuando dejo de juzgar, escucho más, entonces puedo crear esos espacios con mi hijo adolescente o con mi hijo ya que está entrando en la adultez como tal, ¿no? O mi hijo joven, creo que pues se van afianzando más los lazos como tal de padres e hijos. Entonces sí es un poco difícil como tal, lo va a hacer, pero nada imposible como tal. Lo importante es que siempre reine el respeto, la escucha y bueno, pues poco a poco, ¿no? Tampoco es que vamos a ir de aquí a mañana y ya cambiarán las cosas, ¿no? Entonces también tenemos que ser muy observadores en nuestros hijos, de ver
sus cambios de humor, si son muy, que pasan muy a menudo, que se está aislando. Entonces, para mí eso es muy importante, ¿no? Y yo pienso que cuando ya son adultos, pues esta buena comunicación podría hacerme de que cuando tenga un problema pueda acudir a mis padres, ¿no? Tal vez no porque ya soy adulto lo puedo resolver todo, pero a veces necesito una persona que pueda escucharme justamente, pueda aconsejarme, pueda darme un nuevo criterio, algo que no estoy tomando en cuenta. Y si se fortalece eso en el hogar, yo creo que eso dura para siempre, ¿no? Totalmente. Entonces, quizás si desde ahora, si no lo hicimos de pequeños, lo podemos hacer desde ahora, o sea, no pasa nada, o sea, creamos actividades donde podamos estar inmersa toda la familia, donde podamos salidas significativas. Hay algo importante, ¿no? Nosotros como padres siempre nos enfocamos en qué le damos a nuestros niños, que si la educación, que si el mejor colegio, pero dejamos de lado la calidad del tiempo como tal, que es algo muy importante. Entonces, por ejemplo, estamos enfocados en, lastimosamente, en generar dinero para poder suplir las necesidades que eso lo demandan, ¿no? Entonces, y nos olvidamos de que tenemos niños dentro de casa, de que tenemos, por ejemplo, hay algo importante también, que también lo leía, y que, por ejemplo, cuando tú creaste este espacio para adultos mayores, entonces se dejan de lado también, pues, ¿no? Nuestros adultos mayores, porque ya, o sea, las personas adultas estamos trabajando y están de lado los niños, para mí, los adolescentes y los adultos mayores. Entonces, pues tenemos que crear espacios donde toda la familia esté inmersa, tiempo de calidad, no sé, un juego de mesa, y entonces ir al cine, a nuestros abuelitos también. Entonces, eso, pues, aunque sea poco, pero es muy significativo, ¿verdad? Yo me pongo a pensar un poco eso que mencionas y los recuerdos que uno tiene de su niñez, probablemente fue ese viaje que se hizo como familia, ¿no? No tal vez el juego que me compraron a los 5 años, que tal vez pudo ser el mejor y el que costaba más en el centro comercial o el lugar donde compré, ¿verdad? Pero sí me acuerdo que a los 5 años salía con mi familia y nos fuimos a tal lugar y hicimos ciertas actividades y alguien se cayó y todo eso me recuerdo, ¿no? Lo que tú dices, pues tener y pasar tiempos de calidad como familia. Exacto, es algo que, por ejemplo, lo mencionaba hace mucho, tengo muchos primos, mi familia por parte de papá y de mamá es un poquito grande. Lo vimos en la caminata. Sí, bueno, pues entonces, bueno, aunque mis primos por parte de papá no están todos aquí en el país, pero siempre lo mencionamos, que pasamos una infancia súper linda, jugábamos mucho. Y es algo que, por ejemplo, ahora se me dificulta como a mí, porque, por ejemplo, aunque mis hijos tienen muchos primos por parte de su papá, entonces, pero vivimos en una sociedad en la que estamos como robots para suplir la necesidad de que trabajar para poder pagar el curso vacacional, pagar el curso de inglés, pagar, no sé, vestimenta, comida, pagar viajes. Porque lastimosamente, como decía anteriormente, o sea, las redes sociales lo que nos hacen es ver que otros han hecho eso y yo quiero lo mismo. Lastimosamente así juega esto. Y ¿sabes qué? Entonces el ser humano está enfocado en eso, está enfocado en lo que quiere alcanzar, pero no en lo que quiere crear en su familia, no en lo que quiere dejar. Yo tengo recuerdos tanto de mis primos por parte de mamá como papá, lindos. Mis abuelos, cuando mis 4 abuelos estaban vivos, ya no, pero entonces creo que, y tratamos realmente con la familia de mi esposo, de que sí sea, porque son muchos niños, entonces, y bueno, pues dentro de lo que se pueda y de lo que podamos hacer, tratamos eso. Entonces, es muy importante eso, sí, es verdad, es algo muy, muy importante para mí también, porque como tú decías, o sea, no sé, quizás no tengo recuerdo de tantas cosas que me hayan comprado, pero para mí lo mejor siempre era pasar la Navidad con todos mis primos. Y ahora, pues, ¿tú pasas la Navidad con toda tu familia? Esa es una buena pregunta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora la mayoría de mis primos,
por parte de mamá y papá no están aquí, unos están en distintos países y ya no sucede eso, lo que yo pasaba. Entonces, mis hijos lo único que hacen es cenar y a dormir. Entonces, eso no pasaba en mi tiempo. Entonces, es algo que sí tenemos que analizar por qué y decir para qué. ¿Qué estoy creando en mis hijos? ¿Qué recuerdos están dejando en mis hijos? No tanto el que estudien, que sí es importante, ¿no? La preparación académica, pero ¿qué les estoy dejando en su corazón? No sé, a las personas creyentes, indistintamente de su religión o en quien crean, pero en todo caso, ¿quién es como tal la figura a quien después o primero de tus padres a que acudan, ante quién me puedo arrodillar y decir, o sea, me pasa eso, ayúdame, ¿no? Hablando de un ente superior como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es algo en que sí debemos de analizar y hay algo importante, que podemos buscar ayuda, ¿no? Que como tal, algo que también yo siempre quiero hacer hincapié es que como comunidad, hablando de nuestra ciudad Milagro, siempre buscábamos fuera, o sea, irnos a Guayaquil, que sí, aquí no, pero gracias a Dios ya tenemos muy buenos profesionales que pueden ayudarnos en tanto en la salud mental y demás. Ya no podemos, ya no tenemos la necesidad de salir. Entonces aprovecho el espacio y pues aquí tenemos muchos buenos profesionales que nos pueden ayudar, tanto en la etapa del desarrollo infantil, en la preadolescencia, en la adolescencia, pues y con nuestros adultos mayores. Entonces, eso. Gaby, muchísimas gracias por todo ese tiempo que has compartido con nosotros hoy. Y qué importante, ¿no? Hablamos acerca del estrés y hablamos acerca de actividades edificantes dentro de familia como una fuente primaria para poder obtener esta regulación emocional y que no debemos hacerlo solos, de que podemos tener el apoyo, lo mencionaste, no solo los padres, todo un sistema familiar, también el poder tener apoyo terapéutico en caso de necesitar. Y que las cosas que vamos haciendo desde pequeños realmente forman a un ser humano pues con muchas habilidades y capacidades. Gracias, Gaby, por darnos de tu tiempo, de tu espacio y poder estar aquí con nosotros. No, gracias a ti, Irwin, y bueno, pues los invito a todos a que puedan reflexionar un poco. Si necesitan ayuda, búsquenla. Dentro de la ciudad hay muchos profesionales que lo pueden ayudar. Y bueno, pues estamos aquí siempre prestos para cualquier cosa. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos aquí en Voces Inclusivas todos los días lunes. Nos vemos la próxima semana, 2 de la tarde. Excelente semana. En el aire la alegría empieza a sonar, nuestra gente unida en cada dulce hogar.